Licenia Espinel y Washington Yepes comparten un diálogo con la invitada. En Punto Noticias hablamos de 18 millones de dólares con aportes temporales de empleados y empresas para paliar la crisis derivada del COVID-19. La falta de respaldo obligó a que el jueves por la tarde el presidente Lenín Moreno pidiera a los asambleístas que eliminen de la ley humanitaria todo lo relacionado con contribuciones para que de esa manera se pueda aprobar las normas que permitan llegar a acuerdos. Para el debate final, la Comisión de Desarrollo Económico, encargada de tramitar el proyecto, sugirió como base para los aportes los sueldos netos de $2.500 en vez de los de $500 que decía la propuesta original. El texto también contempla figuras como un contrato especial de un año renovable o la reducción de la jornada laboral por un año, máximo un 50%, y acuerdos bilaterales entre empleador y trabajador. Sobre este y otros temas hablaremos con el asambleísta Ronnie Aliaga, quien ya se encuentra en contacto con Punto Noticias Primera Emisión. Bienvenido. Más cordial bienvenida. Dicho está, ¿en qué punto se encuentra entonces el debate de esta ley de ayuda humanitaria? Bueno, que como ya hemos dicho no tiene nada que ver con ayuda humanitaria, pero a mí lo que me preocupa, Ronnie, es la otra ley, esta de regulación financiera, etcétera, etcétera, que por ahí hay cosas pero realmente complicadas que a lo mejor se las quieren pasar por debajo de la mesa mientras debatimos la otra. Bienvenido, ¿cómo está? Le escuchamos. Muy buenos días, Washington, Licenia, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Como usted lo ha mencionado, realmente es preocupante la actitud que tiene en este momento la Asamblea en general, fuera de la bancada de la Revolución Ciudadana, donde nosotros hemos sido muy claros. Ya nosotros lo anunciamos que íbamos por el archivo de las dos leyes, porque no solucionan los problemas importantes y estructurales del país. Pero el tema de la ley de ordenamiento de las finanzas públicas más es para maniatar las finanzas públicas. Saben que no lo necesitan, saben que son cosas de aquí al próximo gobierno. ¿Por qué no dejan que el próximo gobierno lo haga? Lo que ellos quieren hacer es generar un superministro de Economía que maneje todo y que copte los pocos recursos que quedan en ciertas instituciones, como meterle la mano al IFA, meterle la mano al ISPOL, meterle la mano al IES, que son recursos de todos los ecuatorianos, y si bien es cierto, son instituciones de economía mixta, porque si hay aporte del gobierno nacional, pues nos pertenecen a todas las personas que aportamos. En ese sentido, nosotros hemos dicho que la ley es ilegal, es inconstitucional, no es urgente porque no se aplica de inmediato, así que no tiene sentido de ser tratada como económica urgente y que debería ser archivada. Es lamentable escuchar los pronunciamientos de ciertos legisladores que dicen que representan a la izquierda, y en este momento otra vez se vuelve a mostrar ese pacto vil y ruin que tienen con quien hoy en día nos está gobernando y nos está llevando a un abismo. Además de esta ley de ordenamiento público, ¿qué podemos esperar si el presidente, quien mociona la ley, el ponente de la ley, en este momento tiene un asesor que está siendo investigado por delitos de corrupción, por una red de corrupción en Manabí? Y me refiero al legislador Daniel Mendoza. Entonces, ¿qué podemos esperar nosotros como país de las personas que en este momento están liderando estos temas tan importantes? Mire, el gobierno no tiene fuerza, el gobierno no tiene un rumbo político. En este momento está dedicado a promocionar a un vicepresidente puesto a dedo que quiere hacerse a un lado diciendo que él no es parte de lo mismo, cuando él es cómplice porque ha callado toda la corrupción que se ha desatado, campeante y galopante en estos momentos, sobre todo en unos momentos de crisis nacional, donde indolentemente juegan con los recursos que van destinados a comprar implementos de protección para nuestra primera línea de defensa para el personal médico, en contratos de las fundas para el tratamiento de los cadáveres de los fallecidos, con los kits de alimentación. ¿Y qué pasa con la Fiscalía General del Estado, que no actúa sobre nada de esos temas? Usted sabe, y todo el pueblo ecuatoriano lo sabe, si fuesen estas personas de la organización política a la que pertenecemos, ya están los allanamientos, ya están las personas detenidas,
y ya tenemos todo un show mediático en los medios de comunicación con titulares tendenciosos, pero eso no se da. Entonces, ¿qué sentido tiene en este momento esa ley? Ellos quieren dejarle hecho el juego a los que ellos quieren que luego gobiernen el país. La banca, los empresarios, esos grupos económicos de poder reducidos, porque escuchamos los discursos en la asamblea y hay muchísimos que están defendiendo a las empresas y habemos unos cuantos que estamos defendiendo la vida de los hermanos ecuatorianos. Ronnie, buenos días, de saluda Licenia Espinel. ¿Qué futuro le ve usted al tratamiento de estas dos leyes, tomando en cuenta lo que usted menciona, lo que está pasando con este asesor muy cercano del asambleísta Mendoza? El presidente en un tuit esta mañana ha dicho que es una investigación de varios meses, pero resulta muy coincidente que los resultados de esa investigación se den a conocer justo en momentos en que se trata en la Asamblea Nacional esta ley de reordenamiento de las finanzas públicas, de la cual él es ponente. ¿No será una especie de mensaje para lo que les puede esperar al resto de asambleístas de esa tienda política si no se comportan de tal o cual manera como lo solicita el Ejecutivo? Eso por un lado. ¿Y qué esperar del tratamiento de estas dos leyes? Porque la una, pese a que se hayan retirado las contribuciones, tiene de trasfondo la reforma laboral que como sea la quieren pasar, y esta que usted señala es peligrosa, además porque de acuerdo a algunas denuncias de conocedores en la materia, ahí van a tratar de meter por debajo de la mesa un artículo, revivir un artículo que va a modificar los contratos petroleros. Sí, mire, usted lo ha dicho muy bien. Aquí es para demostrar que ellos tienen la fuerza de amedrentar a los legisladores para que voten de tal o cual manera. Pero vuelvo a repetir, no nos engañemos ecuatorianos, es un gobierno sin fuerza, un gobierno cobarde, un gobierno que amenazó a la Asamblea con la muerte de Cruzada y no la ejecutó para meternos miedo, y luego retroceden en su ley y le quitan casi todo lo que habían propuesto, demostrando, dándonos la razón a la Revolución Ciudadana, que desde el primer momento dijimos que eso no funcionaba para el país y que no íbamos a permitir que le metan las manos al bolsillo del pueblo ecuatoriano. Como usted bien menciona, si uno de los ponentes de las dos leyes está siendo vinculado a través de su personal en este momento en una investigación de una red de corrupción, habrá que ver cuántos legisladores más, pues, si es de conocimiento público que tienen familiares, amigos en cargos públicos, en hospitales. No nos hagamos los desentendidos, hay que decir las cosas como son, porque el pueblo necesita transparencia, el pueblo necesita la verdad en este momento. Que respondan ellos, porque ya sabemos que como nos quieren ahora vincular en el framing de que es lo mismo Moreno con la Revolución Ciudadana, se los aclaro en este momento. Esos que se han quedado allá y que ahora son perseguidos y que son vinculados por corrupción, son los oportunistas de siempre, son los que traicionaron los principios y el legado de la Revolución Ciudadana y ahora están pagando las consecuencias. Mal paga el diablo a sus devotos y esta es una muestra de aquello. Vamos a ver cuántos otros legisladores de la bancada gobiernista van a ser investigados y les va a caer el guante. No nos olvidamos de esos casos de corrupción de diezmos. No nos olvidamos que están ahí en la fiscalía y que tendrá que responder la justicia. Y por otra parte, es verdad, en la ley humanitaria, ahora pasando a la ley humanitaria, no se resuelve el problema esencial que necesita en este momento el ciudadano, que es la liquidez, necesita recursos. Los comerciantes autónomos, hablemos de los comerciantes autónomos, no nos enfoquemos solamente en las empresas, pequeñas y medianas empresas, pero los comerciantes autónomos, y se los digo como guayaquileño, con el corazón desgarrado, de ver cómo las familias han salido a exponer su vida porque viven del día a día, y si no salen a trabajar no tienen qué comer, y es fácil decirles quédate en la casa cuando ni siquiera llega una ayuda gubernamental, porque ya sabemos que están manchados por los tentáculos de la corrupción institucionalizada dentro del régimen de Moreno. Entonces, no se resuelve porque ¿de dónde van a sacar los recursos? Pues si ya borraron las contribuciones y ni siquiera quieren hablar de los más de 1.516 millones de dólares que deben las 500 empresas deudoras al Estado ecuatoriano que tienen que pagar al Servicio de Rentas Internas. Ahí tuviésemos buena cantidad de recursos para poder empezar a hacer ayuda social. ¿Por qué no se pide contribución de la banca, que tanto ha tenido beneficios, incentivos? Cuando se les perdonaron más de 4.500 millones de dólares, estuvo bien. Ahora que el pueblo ecuatoriano les está pidiendo que también arrimen el hombro, está mal, que es una locura. Yo propuse que se declare la moratoria en las obligaciones crediticias, bancarias, hipotecarias, de consumo y de las tarjetas de crédito, para que la banca dé alivio al pueblo ecuatoriano por al menos 6 meses.
y no lo hicieron, no acogieron esos pedidos. Entonces la ley, como marca el nombre, no tiene el espíritu. Así que no resuelve absolutamente nada y nosotros nos pronunciamos, vamos por el archivo de esa ley. Además que en tema de materia laboral significa retrocesos en las conquistas de los derechos de los trabajadores, tantas luchas que han tenido nuestros hermanos humildes trabajadores por conquistar esos derechos y en este momento los quieren menoscabar, sobre pretexto de que existe una crisis sanitaria, tratan de escudar la ilegalidad, aupados por un ministro de Economía y Finanzas, que dijo que la legalidad superó a la realidad. Ahora, es que es difícil, tantas preguntas y tantas inquietudes, pero quiero insistir en esto, Ronnie. Leonardo Viteri, que usted lo conoce muy bien quién es, dijo en una entrevista en este medio que hay que desratizar los hospitales de todo el país y especialmente la provincia de Manabí. ¿Por qué? Porque el gobierno entregó como cuota política a los legisladores que ahora están votando o tienen que votar por estas leyes, ¿no? Para sostenerlos, para chantajearlos o para, no sé, presionarlos. Y si esa realidad sigue vigente, difícilmente pues estos legisladores van a poder continuar votando a favor del pueblo ecuatoriano. ¿Qué piensa usted, Rodri? Bueno, es la realidad. Acabo de hacer unas declaraciones antes de esta entrevista y yo les decía que es parte de un framing de los medios de comunicación, ¿no? Como se acercan las elecciones, ahora tratan de decir, correísmo con Lenin han pactado. Eso es falso. Nosotros hemos sido esa oposición firme, democrática, valiente, desde el primer momento en que dio el viraje a la derecha. Desde el primer momento en que se reunió con los banqueros y en esa reunión dijo que empezaba a cogerle odio a los que habían votado por él. Y gracias a ese odio es que estamos sufriendo tanto en este momento el pueblo ecuatoriano. Pero también mencioné que Moreno representa la reinstalación de la corrupción manejada por la partidocracia. Ahí tenemos lo que usted mencionó, los hospitales, las empresas eléctricas, no solamente a los legisladores del régimen, a la familia Bucarán, y lo conocemos, eso es secreto a voces, en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Qué pasa que no investiga la Fiscalía? ¿Qué hizo el pacto con el banquero? Que este plan de gobierno era el del banquero, que quien sale a respaldar las dos leyes es el banquero, para que no toquen a la banca, para que no toquen a las grandes empresas, y tratan de confundir a la ciudadanía. Entonces no nos dejemos engañar. La revolución ciudadana no es Moreno. Ellos traicionaron los principios, los ideales de la revolución ciudadana y en este momento están pagando las consecuencias de su ineptitud, de su corrupción y de su ineficacia, porque no han sabido cómo manejar las cosas. Ronnie, ya que hablamos de investigaciones o que las investigaciones están de moda, ¿qué ha pasado con las investigaciones del caso INA? Usted hace varios meses dijo que ya se cumplió un año de su denuncia, que ya había la cooperación penal internacional. ¿Qué ha pasado? Porque por el lado de la Fiscalía, nada, ni una palabra, no se conoce nada. Es un tema que está dormido, muerto, enterrado. Oiga, cuando tiene que ver con el caso de INA Papers contra el presidente, la fiscal nomás hace así, así y así. No sabe nada, no dice nada, habría posible omisión de procesos. El fin de semana anterior, a través de un portal periodístico, se filtraron las asistencias penales internacionales de Suiza y de Panamá que llegaron a Ecuador entre julio y diciembre del año 2019. ¿Usted ha escuchado en algún medio de comunicación que la fiscal se ha pronunciado por eso? ¿Ha visto algún allanamiento? ¿Algún acusado, algún detenido? No hay nada. Yo solicité a la señora fiscal que me explique y que me diga, mejor dicho, que me certifique qué fecha tenían el ingreso de las asistencias penales internacionales. ¿Y saben qué me contestó? Porque me contestó inmediatamente. Que no tengo que entorpecer el proceso, que eso es de carácter reservado. Ni siquiera le estoy pidiendo qué dice la asistencia penal, yo solamente le estoy pidiendo la fecha. ¿Sabe por qué quiero la fecha? Para empezar a contar desde qué fecha está la inacción de la Fiscalía General del Estado. Pero yo también mandé un escrito al Consejo Nacional de la Judicatura para que inicien una investigación administrativa en el proceso de los INA Papers
para que ellos también digan en qué página, en qué cuaderno del expediente se encuentran las asistencias penales internacionales y desde qué fecha llegaron, para que empecemos a hacer el conteo de los días de inacción por parte de la Fiscalía General del Estado. Miren, la fiscal tiene el mandato constitucional de investigar los presuntos delitos que se hayan cometido. Y aquí un mensaje para la fiscal. Señora fiscal, dedíquese a hacer su trabajo. Si usted cree que en el caso de los INA Papers no hay elementos de convicción suficientes, archive la causa y dé la cara al Ecuador y dígale por qué archiva la causa. Pero si existen los elementos, esperamos por favor que acuse, que queremos allanamientos, queremos personas detenidas, especialmente al principal vinculado, al hermano del presidente de la República y al mismo presidente de la República, que nos diga si todavía las personas denunciadas se encuentran en el país o ya se fueron, porque ha pasado tanto tiempo desde la denuncia. Se permitieron instalar una audiencia para sentenciar en el caso Bochornos, que fue denunciado luego de INA Papers, ya tiene sentencia. En el caso de INA Papers, denunciado desde febrero, no hay absolutamente ninguna acción. Por más que la fiscal se llene de documentos y de cosas y cada vez que he pedido que me atiendan me dan largas y no me dicen nada, pues el pueblo ecuatoriano ya se cansó de que jueguen con el dolor y con la vida de los ecuatorianos a costa de la corrupción, tratando de tapar su corrupción con supuestos escándalos. Ahora que respondan, ya no tienen excusa. Ahora, ¿a quién van a acusar? No acusaban anteriormente a los correístas de que eran los corruptos y ahora sale la corrupción de sus propias instituciones, de sus funcionarios, de los oportunistas que se quedaron ahí por su conveniencia y no por convicción. Entonces queremos respuestas. Ok, Rory, se nos agotó el tiempo, son ya las 9 de la mañana. Un gusto haber conversado con usted. Hasta una próxima. Muchísimas gracias, Washington, Licenia. Un fuerte abrazo a todos los hermanos ecuatorianos. Estos días difíciles pronto van a pasar. Unidos, organizados y muy solidarios los superaremos pronto. Gracias. Así sea. Gracias, asambleísta. Ingrese a nuestro sitio Facebook, Pichincha Comunicaciones.